Tengo una pregunta muy interesante. Esta plática que he formulado para este día, yo he sido enormemente beneficiado con ella. De veras, de veras. ¿Por qué? Porque al estarla formando y haciendo los apuntes, Dios habló a mi vida muy especialmente. Y el título que le he puesto a esta exposición se llama La importancia de tomar buenas decisiones. La importancia de tomar buenas decisiones. Y yo sé que la mejor decisión que ustedes y yo hemos tomado, yo creo que todos, ha sido el invitar a Cristo a nuestro corazón. ¿Verdad? ¿O no será esa la mejor decisión? Porque es la decisión eterna. ¿Ok? Eri. ¿Alguien se acuerda de este canto? No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido Seguir a Cristo. no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. Gracias, Señor, por esa decisión tan importante que yo creo que todos los que estamos aquí la hemos hecho. Háblanos en esta mañana. Nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bueno, con esta introducción, lógicamente, me he puesto a buscar en algunas escrituras para formar esta plática. Y el mejor libro que pude encontrar es el libro de Ruth. ¿Por qué? Porque aquí aparecen algunos personajes, 4 personajes que tomaron decisiones muy importantes. Pero uno de ellos es el que más sobresale en esta decisión. Y el libro de Ruth es una historia de una familia. Yo desde que descubrí y encontré y Dios me habló a mi corazón de esa expresión tan hermosa que está en Romanos 15:4, cuando dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así que cualquier cosa que tú leas en la Biblia, de alguna manera Dios te va a hablar, porque Dios nos habla por medio de su palabra, ¿verdad? Entonces Él nos habla. Y las historias sean positivas o negativas, Dios nos habla. Y dice en el principio del libro de Ruth, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. En este tiempo los jueces fueron muy amplios, casi 400 años, pero este acontecimiento fue muy cerca de la finalización del gobierno de los jueces, porque uno de los pequeñitos personajes que aparece al final del libro fue el abuelo del rey David. Quiere decir que fue ya los últimos jueces, quizás fue Elí, a lo mejor fue el principio de Samuel, no sé, pero por ahí más o menos. Dice: hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer
y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mayón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Luego en el versículo 3 dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. No dice de qué murió, no dice cuántos años tenía. Me imagino que no había sido muy viejo, porque iba a trabajar a los campos de Moab. Los cuales dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Mayón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Qué historia tan especial, ¿verdad? Bueno, puede que pase, o pasa, mejor dicho, pero es una historia bien impactante porque aquí vemos a estos 4 personajes que yo quiero hacerles ver que tomaron esta decisión. El primero fue Elimelec. Elimelec, y vaya que su nombre es un nombre bonito que dice, que quiere decir mi Dios es rey. Le puse yo el significado de los nombres porque es muy importante. Muy importante, en aquel tiempo era más importante todavía, porque cada hijo que nacía le ponían un nombre para tener una memoria de algo, de algún acontecimiento, de algo que querían recordar o no sé. Pero este hombre, Elimelec, como todos nosotros también, que decidimos en un momento determinado, en primer lugar cuando suceden cosas en nuestra vida, suceden cosas que nosotros tenemos que tomar una decisión. Este hombre se fue en un momento determinado de escasez en su tierra de Belén. Y vaya que la palabra Belén también tiene un significado. La palabra Belén quiere decir casa de pan. O sea que allí debe de haber siempre esta provisión de parte de Dios por algo. Y ahí fue donde nació nuestro Señor Jesucristo, en Belén. Entonces, Elimelec tiene 2 hijos. A uno le pone Kelión, a otro le pone Malión. ¿Y saben ustedes el significado de estos nombres? ¿No lo saben? Les puso a uno que se llamaba enfermizo y al otro le puso débil, enclenque. ¿Cómo amaneciste enfermizo? Pues, a ver, enclenque, debilucho, ven para acá. ¿Se imaginan los nombres? Yo espero que no haya muchas lolitas aquí, pero a mí me llama mucha atención la palabra Dolores. No le ponga a sus hijos Dolores, pues si los puso, pues ni modo ya se los puso. Pero si usted se llama Dolores, ¿para qué le pone a la niña Dolores? No le hace. Usted quizás, porque está muy bonito el nombre, Dolores, sí, porque Dolores del Río y hay muchos Dolores por ahí que ahí hicieron historia. Pero a mí me llama mucho la atención la palabra Dolores. Pero si ya se los puso, ya ni modo, dígale al Señor, perdónanos Señor, y seguimos adelante. Pero es bien importante esto. Elimelec, como todos nosotros, tenemos que tomar decisiones en la vida, ¿verdad? Y más en el aspecto cuando uno está empezando a formar la familia, cuando uno está empezando a
a ir paso a paso formando ese sueño que usted quizás ha tratado con tiempo atrás y todo eso. Bueno, usted está ya dando a conocer a su esposa, a los vecinos, a sus amigos, cuáles son los planes para su vida. ¿Usted se acuerda de este tipo de decisiones? Yo me acuerdo que nos venimos nosotros del pueblo, así como el Imelec, quizás de Aribechi, porque pues estábamos muy mal, aunque hubo de por medio una enfermedad de mi padre, una fractura, el cual ya no pudo trabajar en la tierra, que era nuestro sustento diario. Pues tuvimos que venirnos a buscar trabajo nosotros, los hijos, 3 hijos de mi padre, que podíamos trabajar cuarto, pero la cuarta ya se había casado, la cuarta, Tichi, Beatriz, ya se había casado. Entonces 3 podíamos trabajar y sí empezamos a trabajar aquí en Hermosillo. Hubo un cambio en nuestra vida. Pero yo quisiera hacer énfasis en este tipo de decisiones con una moraleja que quisiera decírselos en esta mañana. Nunca tomes una decisión para cubrir una necesidad si los medios que escoges a la postre te van a resultar adversos o más adversos de lo que tú esperabas como un resultado de esa decisión. Voy a repetirlo. Nunca tomes una decisión para cubrir una necesidad que los resultados de esa decisión vayan a ser peor que la necesidad que tú estás cubriendo. Porque muchos de nosotros tomamos decisiones por necesidades y no siempre es lo más adecuado. Inclusive hay una parte que me llama mucho la atención de cuando se recogen ofrendas en 2 Corintios capítulo 9, dice, nadie dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice, por necesidad. Entonces, me llama mucho esa atención. Y muchos de nosotros, ¿qué ejemplo podíamos tomar? Que yo quiero comprarme un bien para mi casa. Y cuando te compras tú ese bien para tu casa, que tú lo necesitas, la inversión que vas a hacer quizás no te alcance tu sueldo para cubrir esa mensualidad que tú vas a pagar por esa necesidad que tú estás cubriendo. Y a la postre, a mí me ha tocado ver que hasta la casa le embargan. Con el tiempo no puedes pagar y se convierte en un problema grande y pierdes no nada más el refrigerador, que hasta te embargan en la casa, o otro tipo de bienes. Entonces, yo pienso que el Imelec se equivocó. Yo pienso que se equivocó y luego sí, ¿por qué pienso que se equivocó? Porque esta familia, cuando se queda sola, y me voy a adelantar un poquito a la historia, se regresa otra vez a Belén y ahí encuentra a un pariente que se llamaba Boz. Y Boz dice que era rico y era un hombre próspero y vivía en Belén. Vivía en Belén. Entonces Boz, ¿por qué no se fue a Moab? ¿No se han preguntado eso? Yo sí me pregunto eso. ¿Por qué no se fue también Boz a Moab? Nomás el Imelec se fue. Entonces quiere decir que no fue buena la decisión. Muchos de nuestros parientes y quizás ustedes también han hecho el viaje para Estados Unidos para que les vaya bien en Estados Unidos. Quizás sea de vez en cuando una buena decisión y a veces no es una buena decisión.
¿Por qué? Porque yo lo he visto en mi pueblo, por ejemplo. En mi pueblo se han quedado familias solas, porque el marido se fue a Estados Unidos. Iba nomás por un año para ganar un dinerito y volverse otra vez para hacer una casita y comprar unas vaquitas y todo lo que usted quiera. Y pasó un año y no regresó. Y pasó 2 años y no regresó. Y pasó 5 años y no regresó. Al rato, había dejado 3 chamacos ahí, ya estaban grandes. Pero en Estados Unidos tenía otros 3 chamacos que había formado allá. Muchas familias de mi pueblo, lo digo por conocimiento propio, que así sucedió. Perdieron la familia, perdieron todo y se fueron allá a Estados Unidos a ganar. Resulta que se metieron en problemas y fue un fracaso su familia. Entonces tengamos mucho cuidado para tomar decisiones en la vida. De ahí depende su vida en sí, de lo que usted forma, de lo que usted quiere hacer. Bueno, entonces aquí vemos que Elimelec, para mí que Elimelec se equivocó. A lo mejor el trabajo que consiguió en Moab, y fíjese, buscando yo los significados de las palabras, la palabra Moab quiere decir de mi padre. De mi padre, la palabra Moab. Suena bonito, de mi padre, pero ¿sabe a qué se refiere la expresión de mi padre? Porque Moab fue un personaje. ¿Alguien sabe de quién fue hijo Moab? Te lo voy a decir para que lo aprenda. Moab fue hijo de Lot. Y Moab nació de un incesto. Moab nació de una hija de Lot, que su papá se metió con ella o la hija se metió con el papá. Y de ahí nació Moab. O sea, que la expresión de mi padre también equivale a incesto. Deja Belén, casa de paz, y se viene a trabajar a el incesto, a la tierra del incesto. Así vulgarmente se interpreta. Vean las decisiones, vean el significado de las palabras. De mi padre es incesto, hijo de mi padre. Entonces, tenemos aquí un segundo personaje que fue Noemí. Cuando Noemí se da cuenta, o mejor dicho, experimenta todo el fracaso de su familia, se le muere el marido y se le mueren los 2 hijos y se queda sola con las 2 nueras. Estas nueras, Orfa y Noemí, Orfa y Ruth. Orfa creo que se interpreta como cuello de gacela y Ruth como amiga bella o bella amiga, el nombre de Ruth. Entonces se levantó con sus nueras, dice el 6, versículo 6, y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde se había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ya venían las 3. Y Noemí reaccionó y le dijo a sus 2 nueras: andad, vuélvanse a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada uno en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: vuélvanse, hombre, hijas mías, ¿para qué van a ir conmigo? Tengo yo hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Vale más que se vuelvan y que se vayan. Ya soy vieja y no tengo marido. Y aunque yo tuviera marido, dice, estoy parafraseando,
y tengo esperanza de tener un hijo. Van a esperar, dice, hasta que el hijo crezca. No, hijas mías, mayor, dijo, vaya más que se regresen. ¿Habéis vosotras de esperarse hasta que sus hijos, mis hijos que sean grandes? ¿Habéis de quedarse sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Pues así lo mandó Jehová, que él ha salido contra mí. Y ellas alzaron la voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, y Marrut se quedó con ella. Y Noemí les dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto al pueblo y a sus dioses, vuélvete tú también tras ella. Respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Y aquí viene la segunda decisión. Ruth tomó una muy buena decisión y le dice, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añade que solo la muerte hará separación de nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Cómo la ve? Qué hermosa cercanía de ejemplo para la suegra con las nueras y las nueras con la suegra, que no siempre se llevan bien. Gracias a Dios yo tengo 3 nueritas bien lindas y tienen una buena relación con, creo yo, ¿verdad, mijita? Con su suegra, ¿no? Aquí está una de ellas enfrente. Y es que todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Cuando yo tomo la decisión de casarme con Titi, yo le dije, yo tengo una madre y tengo una sobrina que vive con nosotros, que quedó huerfanita desde muy pequeña. Y ella está siempre con nosotros y yo no puedo dejarlas solas. ¿Está dispuesta a que vivamos en la misma casa nosotros y tu suegra? Y ella dijo, sí. Y yo doy gracias a Dios por Titi, mi esposa, que amó a mi madre como si fuera su madre. Y muchas veces, cuando ella estuvo ya ancianita, murió mi mamá ya para cumplir 90 años. Cuando estaba ya ancianita, mi mamá se sentía incómoda y muchas veces me dejó solo en mi cama y se fue a acostar con ella. Y las encontré varias veces abrazadas, las dos. Mi madre y mi esposa. Porque a mi madre le gustaba que la abrazaran. Entonces, yo he visto la respuesta de mis nueras hacia Titi, mi esposa, muy positiva, muy bonita. Y yo creo que también es como dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa, ¿verdad? Para que te vaya bien en la vida y que tengas largas vidas también. Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro y patente de una decisión bien importante de esta muchacha, de esta señora joven que decidió irse con Noemí allá a su tierra. Y le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué importante es esto. Voy a tomar también otro tipo de decisiones bien importantes que uno debe de tomar en cuenta. Una de ellas es tomar en cuenta cuando uno va a tomar una decisión, ver cuáles son las prioridades en tu vida para tomar una decisión. ¿Cuáles son las prioridades? Es muy importante
a veces por ejemplo, es muy común, si yo les pregunto, ¿en tu familia qué es lo más importante? Está el mamá, está el papá, está el esposo y la mujer, el esposo y la esposa, y están los hijos. Yo te pregunto, de esos tres, ¿cuál es lo más importante? ¿Ya pensaron? ¿Qué me podrían decir? ¿Los hijos? ¿La esposa? ¿El esposo? ¿La esposa? Sí. ¿La familia? No, tiene que ser alguien de los tres. La pareja. A ver, ¿quién dice otra palabra? Dígame, no se te. El esposo, ok. ¿Quién más? La esposa. Bueno, hay diferentes opiniones, Se dan cuenta, para tomar una decisión, cada quien va a tomar decisiones según lo piensa. Otros van a decir los hijos, porque uno no trabaja para sus hijos, ¿no es cierto? El bienestar, lo que quiere uno es para que los hijos tengan y que se preparen y no sean como fuimos nosotros. Yo le di a mis hijos escuela, yo no tuve escuela. Yo de mi niñez no tuve más que la primaria. Yo traté de darles la carrera, la universidad y hasta donde pudieran llegar, porque eran importantes. Pero hay momentos que uno tiene que decidir también. Y le preguntaron a Jesús, oye, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Qué le dijo Jesús? Ama primeramente a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo. ¿Cómo? A ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. ¿Quiere decir que yo estoy involucrado también? Inclusive antes que mi prójimo. Y hay veces que nosotros no nos amamos a nosotros. Nos sacrificamos por otros, pero nosotros salimos afectados. Y es bien importante pensar también en nosotros. Te sacrificas tanto que te enfermas. Y ya enfermo, pues ya. ¿Ya para qué? Como dijo la minga. Ahí te quedaste. Ya lo que te sacrificaste. Bueno, hay que tener en cuenta mucho las prioridades en la vida. Número 2, no tomes decisiones apuradas. Ten mucho cuidado con las decisiones apuradas, rápidas, deprisa. Hay que consensar una decisión. Después te vas a arrepentir. No tomes una decisión si no tiene paz en tu corazón. Si tú no te sientes tranquilo con tu decisión, recházala. Si no hay paz en tu corazón con esa decisión, algo no está bien. Busca la paz y síguela como dice el Señor. Otra recomendación: no tomes decisiones con tu ánimo alterado. No tomes decisiones con tu ánimo alterado. ¿Qué es un ánimo alterado? Denme un ejemplo. Enojado. Otro ánimo alterado. Desesperado. Otro ánimo alterado. Deprimido. Eso es desalterado. Pero no deja de ser alterado. Alterado para abajo. ¿Sí es cierto? Otro ejemplo. A ver.
emocionado. Fíjese, enojado también. Tan problemático puede ser una decisión cuando estás enojado, cuando también tomar una decisión cuando estás muy alegre, muy contento, muy satisfecho. Aguas también ahí. Ahí también se altera el ánimo. Tiene que haber ecuanimidad. Tiene que haber ecuanimidad. Tengamos mucho cuidado. Yo, de todo esto que estuve escribiendo, el más beneficiado, dije yo, si por el fútbol no va nadie, yo ya salí bendecido con esta plática. Que Dios habló a mi vida con esta plática. Yo estoy, a pesar de mi edad, tomando ahorita decisiones. ¿Decisiones por qué? Porque yo no tengo 50 años. No tengo 30. No tengo ni siquiera 60. Ni 70. Entonces tengo que tomar decisiones. A estas alturas, con más razón, tienen que ser consensadas y buscar también mi beneficio personal para poder yo también transmitirle a otros. A veces yo me estoy sacrificando por ciertas cosas, que estoy perdiendo la salud, que estoy perdiendo otras cosas. ¿Y yo qué? Aguas. Muchas veces nosotros decimos, es que el Señor, bueno, ponlo delante del Señor, para que el Señor te diga qué es lo que debe de decidir. Ruth dijo, no, yo me voy contigo, suegra. Aquí hay muchachos muy guapos aquí en Moab. Pero yo me voy contigo. ¿Saben que esa decisión de esta mujer ha sido tan valiosa que con quien se casa vos después viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo? Porque el hijo de Ruth fue el abuelo del rey David. Fue el abuelo del rey David. ¿Se dan cuenta? Dios utilizó a Ruth para que en ese vientre naciera la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante, ¿eh? Qué importante. Bueno, entonces, aquí vemos más adelante cuando ya llegan allá con el pueblo otra vez de allí donde estaban viviendo, de Belén. Ya llegó Noemí y llegó Ruth y bienvenida Noemí. Pero Noemí ya venía muy afectada. Noemí no creas que venía muy bien, que digamos. Venía quizás Ruth muy diferente a Noemí, pero realmente Noemí le dijo, ¿saben qué? Miren, déjense de cosas. No me llamen Noemí. Llámeme Mara, dijo. Señora Noemí, ¿cómo estás? No. Noemí, ¿qué quiere decir? Bella, hermosa, bendecida. Tiene varios significados la palabra Noemí. Y Mara, la palabra dijo Noemí, llámeme Mara. Dice, amarga. Tanto así sentía Noemí lo que le había pasado, que decidió hasta cambiarse de nombre. Dice, llámeme amarga. No fue aquí muy buena esa. Es más, hasta se quejó de Dios. Estaba muy dolida Noemí. Estaba muy dolida. Después cambió, pero estaba muy dolida. Cambió cuando entra en la relación con vos. Entonces Noemí es la siguiente decisión, Ruth. Y luego después en el capítulo 2 dice la palabra, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Por eso yo digo que
que Boz podía haberse ido también a Moab como Elimelec, y Boz no se fue. Y Elimelec tenía tierras también como Boz. Y para mí, pastor, era rico también Elimelec, como Boz también. Era de familias ricas, que tenían, bueno, ricas era que tenían mucha familia, tenían ganado, no sé qué tenían. Pero no sé por qué este amigo decidió irse allá a Moab. Entonces, cuando llegan allí, Ruth dice: suegra, necesitamos algo de comer. Bueno, voy allá con los que andan espigando la cebada y espigando, recogiendo la cosecha. Allá se permitía recoger las cosas que dejaban. Yo tuve esa experiencia en mi pueblo. Le llamaban en mi pueblo pepena. Vamos a la pepena, decíamos nosotros. Un verano, ustedes siembran sandía, ¿verdad? No dejan la sandita más chiquita y toda cosa. Para los coches, las ratas, lo que quiere decir, nosotros las recogíamos. Las calabazas chiquitas las recogíamos. Los elotes chiquitos que no crecían, que le llamaban moloncos, eran para los coches. Mi mamá los desgranaba y con eso hacía tortilla. Yo tuve la experiencia de Ruth de ir a juntar pepena para comer. Por eso me identifico yo con estos tipos de libros, porque me veo ahí reflejado. Y esta muchacha se metió a trabajar todo el santo día sin parar. Tan así que llamó la atención de Boz. Y le dijo Boz a los empleados: oye, ¿y esta muchachita quién es? Es Ruth, la que vienen de allá de Moab, la que están llegando. Sí, ok. Entonces ya después, ya sabía la historia Boz y dijo: déjenla que pepene aquí. Y es más, suéltenle de vez en cuando un manojo que se tire accidentalmente, a propósito, como si fuera accidentalmente, para que ella recoja más. Tan así, palabras más, palabras menos. No te vayas, le dijo Boz, le dijo a la muchacha: quédate aquí hasta que termine la siega. Cuando terminó la siega, le dijo Noemí a Ruth: este hombre, le dijo, puede redimirnos. ¿Qué quiere decir redimir? Que puede ser parte de la familia para conservar la historia o la descendencia. Y le dijo: este hombre, échale el ojo. Ya está un poquito mayorcito, pero échale el ojo. Y es más, dijo: cuando esté la siega, bla, bla, acuéstate a un lado de él. Era un significado de humildad. Cuando se acostaban a los pies de una persona mayor, era el significado de humildad. Cualquier mujer podía estar a los pies, que contrataban inclusive, como el rey David cuando ya estaba mayor, para que le calentara los pies. Pero Boz la respetó y le dijo: pudiendo tú irte a buscar jóvenes, has venido a estar conmigo. Yo te voy a redimir. Pero hay alguien antes que yo, pariente tuyo, que tiene más derecho que yo. Lo voy a buscar para que, si él no quiere, entonces yo entro al quite. Palabras más, palabras menos, convocó a los ancianos, llamó al otro: oye, Noemí viene de regreso, va a vender parte de las tierras. Si tú eres primero que yo, si tú no las compras, las compro yo. Pero si las compras tú, también te tienes que quedar con Ruth para que hagas descendencia de esta familia. Y le dijo el pariente: me interesan las tierras, pero no la mujer, porque yo ya tengo mujer. Voy a afectar a mi familia. Le dijo Boz: yo no. Yo no tengo mujer, yo me quedo con ella. Yo la redimo. Total, se casaron. Y tuvieron un chamaco guapo, bonito. Y Noemí fue bendecida. Cuando nace este plebe, el cual será restaurador de tu alma, le dicen:
le dicen aquí las mujeres, cuando llegó el día, perdón. Dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Estoy leyendo los últimos versículos del capítulo 4. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el niño, lo puso en su regazo y fue su aya, o sea que era su nana, ella lo crió. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David, o sea, el abuelo del rey David. ¿Se dan cuenta la importancia de tomar buenas decisiones? Ahora bien, hay que tener mucho cuidado de lo contrario, de ser indecisos. Ser indeciso también es un problema, porque si usted es indeciso va a caer en un pecado que se llama procrastinación. El pecado de la procrastinación quiere decir que no te decides a algo y dejas las cosas para después. No te haces un análisis porque piensas que estás mal y quieres seguir ignorando que estás mal hasta que aparece la enfermedad y entonces no tienes otra alternativa más que ir con el doctor, y a veces es demasiado tarde. Procrastinaste, dejaste las cosas para después. Eso quiere decir procrastinar, dejar las cosas para después. Hay mucha gente indecisa y esto es tan peligroso como tomar una mala decisión. Amén. El indeciso se estanca, pierde oportunidades y detiene sus relaciones interpersonales y se incapacita para prosperar. Una persona indecisa es tan peligrosa como una persona que toma malas decisiones. Ayúdenos el Señor a tomar buenas decisiones, pero también a no ser indecisos. Pablo lo dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Él decidió ser feliz, cualquiera que sea mi situación. Más adelante le dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, ¿por qué no nos ponemos en manos del Señor si usted está pasando por una situación quizás que usted tiene que decidir? Estos puntos que les he dicho es importante. Tome esa decisión en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene 3 cosas muy importantes. La voluntad de Dios tiene preceptos precisos que debes y que no debes de hacer. Pero también la voluntad de Dios, tiene otros detalles bien importantes. Que está revelada en la palabra del Señor y tiene que tomarlo en cuenta. Pero también hay otro detalle en la voluntad de Dios, que esa voluntad es permisiva y es la que Dios permite que suceda aunque no sea su deseo. Se manifiesta cuando la persona elige desobedecer la voluntad preceptiva, que son los mandamientos del Señor,
Y ahí Dios respeta el libre albedrío. Pero a pesar de que la regamos, a pesar de que fracasamos, a pesar de que no le hacemos caso a Dios, muchas veces, y casi en su totalidad, Dios usa ese fracaso y a la postre viene siendo bendición, porque lo cambia a bendición. El fracaso de Elimelech, el fracaso de Noemí, vino una mujer que lo cambió a bendición. Dios tiene misericordia aún en las partes que nosotros fallamos. Pero no esperemos a ese extremo máximo para poder reaccionar. Muchas enfermedades vienen por nuestra negligencia, por malas decisiones. Pero muchas veces Dios nos sana de las enfermedades para demostrarnos que Él siempre está con nosotros a pesar de lo que hemos hecho. A David lo bendijo a pesar de que tuvo un pecado muy grave. Pero le dijo, tú no puedes edificar la casa para mí. Tiene que ser tu hijo. Hay consecuencias, sí, pero aún Dios nos sigue ayudando. Padre, te agradecemos infinitamente que tú estés con nosotros en este momento. Y quizás en este momento que yo voy a tomar esta decisión, me refiero a cualquiera de ustedes. Por eso uso la palabra yo. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque tú nos hablas de diferentes maneras. Y también, Señor, sé que lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo o lo que pienso hacer quizás no sea lo más correcto. Pero también puede ser que lo que voy a hacer sea tu voluntad. Ayúdame a distinguir, Señor, y a confirmar si lo que yo voy a hacer, si lo que yo voy a decidir, realmente tú me estás apoyando y tú estás conmigo y es tu voluntad que yo lo haga. Ayúdame a entenderlo, Señor. Y bendice este pueblo, Señor, que está aquí presente y al que nos está viendo por internet, para que también, Señor, al tomar una decisión, tome en cuenta estas cosas que hemos explicado en esta mañana. Muchas gracias, mi Dios, porque nos hablas de muchas maneras. Y te agradecemos infinitamente tu participación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga.